Hola, bienvenidos a Contabilidad, Impuestos y Finanzas con INFI. En este tutorial te hablaré sobre la declaración jurada del régimen simplificado para persona física bajo la modalidad de ingresos. Así es que si eres estudiante de contabilidad, si estás interesado o interesada en acogerte al RST, este tutorial es para ti, no te lo pierdas de principio a fin. Y si tienes alguna pregunta sobre este régimen, puedes dejarme tus comentarios en la caja de comentarios. Pues comencemos con esta declaración. Entonces vamos a ver la parte práctica de cómo hacer una declaración jurada de régimen simplificado de tributación para personas físicas que se acojan al RST de ingresos. Y algo interesante es que voy a utilizar este instructivo de la Dirección General de Impuestos Internos de la República Dominicana para hacerle esta explicación a ustedes. Primeramente, lo que hay que hacer es ir a la página web de impuestos internos, que es www.dgii.gov.do. Luego que estemos allí, entonces le vamos a dar a clic donde dice oficina virtual. Una vez que le demos a la oficina virtual, nos va a aparecer esta ventana. En esta ventana es donde vas a ingresar tu usuario, que como persona física será tu número de identidad personal y la clave para entrar al sitio. Si tienes algún soft token o alguna tarjeta de código, entonces una vez que le des a entrar te lo va a solicitar. Solo tienes que digitarlo y luego entonces podrás entrar a la oficina virtual. Una vez que entremos a la oficina virtual, entonces nos vamos a ir a la columna izquierda donde aparece el menú de la oficina virtual. En especial veremos declaraciones juradas. Ahí están las distintas declaraciones que se pueden hacer vía oficina virtual, pero en este caso nos interesa solo donde dice declaración RST. Hacemos clic donde dice declaración RST, entonces nos va a aparecer la siguiente ventana. Entonces nos aparece régimen simplificado de tributación, se da una explicación qué es ese régimen, para qué se utiliza. Si queremos más información, le damos donde dice haga clic. Pero esta parte la vamos a obviar y solo nos vamos a concentrar en cómo presentar la declaración. Nos va a aparecer el año o el periodo que nos interesa hacer la declaración. Si tenemos algún periodo atrasado, entonces solo tenemos que desplegar la flechita y seleccionar el año, empezando por el primero y finalizando con el último. Supongamos que vamos a hacer la declaración del 2021, entonces nos va a aparecer el estado de la declaración, en este caso no presentada. Vamos a presentar la declaración y solo tenemos que darle clic a donde dice presentar declaración. Una vez que enviamos la declaración, nos va a aparecer el estado de la declaración que está presentado. También nos va a aparecer un número de declaración que aparecerá automáticamente. ¿Qué pasa? Una vez que hemos presentado la declaración, vamos a consultar la declaración para ver si los datos se corresponden con la realidad. Así que solo tenemos que pulsar este botón donde dice consultar declaración. Nos va a aparecer esta ventana con los datos básicos del RNC que se completan automáticamente. Si notan, en el encabezado aparece
el tipo de declaración que se está realizando y al régimen al que se pertenece, que en este caso es basado en ingresos. También en el encabezado superior derecho aparece el RST resumido, RS1, que es la abreviatura que se utiliza para el régimen simplificado de personas físicas. También aparecerá el periodo fiscal que se está declarando. En este caso, como estoy utilizando el de la DGI, este es el que aparece. Todos los otros datos son como la cédula o el RNC. En este caso, como es persona física, siempre será la cédula. El nombre comercial no aparece porque tendría que tener un nombre registrado en ONAPI para los que viven en República Dominicana. Esta institución es la que se encarga de otorgar un nombre comercial a título de una persona o sociedad. El nombre o razón social sería el nombre que esta persona tiene en sus documentos, un correo electrónico, un número de teléfono y la fecha límite de la presentación de esta declaración. En este caso, la fecha límite, como ya les expliqué en el tutorial anterior, tiene que ser el último día laborable del mes de febrero. En este caso fue 28/02/2020. El tipo de declaración aparece automáticamente y es una declaración normal. Si se estuviera rectificando, entonces lo hubiese dicho, o si fuera una última declaración, también. Aunque en estos casos normalmente se hacen de manera manual, pero en este caso, vía virtual, le va a aparecer normal. Visto esto, que todo esté en orden, entonces le damos a enviar, o si no vamos a seguir con la declaración, le damos a guardar y luego continuamos. Pero si vamos a continuar, le damos a enviar. Seguimos con el punto número 2, que son los ingresos que están sujetos a este régimen tributario, es decir, los ingresos que se les aplicará la tasa para el impuesto sobre la renta. Estos ingresos pueden ser ingresos por ventas, por servicios, por alquileres, ingresos por honorarios profesionales, por comisiones, ingresos por servicios al extranjero y otros ingresos que no estén en este listado. En cada casilla vamos a colocar el valor total, es decir, lo que facturamos o el ingreso que percibimos durante 12 meses calendarios. Los vamos a sumar y el total los vamos a poner en la casilla a la que corresponda. Y algo importante es que podemos tener varios ingresos. Por ejemplo, podríamos tener ingresos por honorarios profesionales, ingresos por servicios, otros ingresos. Y al final todo esto va a estar sumado en la casilla número 8, donde dice total de ingresos sujetos a este régimen. Es importante aclarar que los ingresos por honorarios profesionales, estos es la persona que vaya a declarar ingresos por honorarios profesionales debe haber emitido facturas con comprobantes fiscales durante el periodo que va a declarar. Y esto es muy importante para su validez en la DGII, ya que la DGII quiere facturas que sustenten la validez de esos ingresos y solo es posible
verificar esos datos si se emiten facturas con número de comprobantes fiscales. Un ejemplo de profesionales que normalmente ofrecen ese tipo de servicios son los contadores, o sea, servicios de contabilidad, de ingeniería, servicios legales, y cualquier otro servicio que alguien ejerza en función de su profesión. En el punto número 3 veremos los ingresos que no están sujetos a este régimen tributario, es decir, ingresos que no van a ser gravados con la tasa del impuesto sobre la renta. ¿Cuáles serían estos ingresos? Bueno, tenemos los ingresos por salarios. Y algo interesante es que estos ingresos van a aparecer automáticamente en la casilla correspondiente a los salarios y no se van a poder cambiar. Es decir, estarán en una casilla inactiva que no se pueden cambiar. ¿Por qué? Porque ya estos salarios estos salarios, por decirlo así, fueron enviados por la TCS a la Dirección General de Impuestos Internos a través de la declaración del IR3. Así es que la cédula de este contribuyente en la cédula de este contribuyente ya aparece que él trabaja en tal empresa devengando un salario tal por mes y al final entonces el salario en este caso serían 250,000 pesos y esto va a aparecer ahí totalizado en la DGII. Por lo tanto, este salario ni siquiera tienes que calcularlo porque va a aparecer automático y además este salario está exento a este régimen. También están los ingresos exentos. Estos ingresos podrían ser en calidad de empleado, los ingresos como el salario 13. Estos ingresos están exentos de este régimen. También están los ingresos por intereses provenientes de entidades financieras, llámese bancos. Estos ingresos podrían ser fondos de inversiones, algunos intereses ganados por ahorros o alguien que tal vez haya invertido en la bolsa de valores. Esos ingresos están exentos. También están los dividendos, que los dividendos no son más que las ganancias que se dividen los socios de una empresa al final de un ejercicio fiscal donde se haya obtenido alguna ganancia. Estos ingresos están exentos y al final aparecerá el total de ingresos no sujetos a este régimen tributario. Si hubieran más, se sumarían todos y este sería el total de ingresos a los que no se le va a aplicar el impuesto sobre la renta. Luego verás en el punto número 4 la ganancia de capital. Esta ganancia de capital no es más que cuando alguien vende un activo que tenga y lo venda por un valor superior a lo que le costó. Entonces el excedente es una ganancia. En este caso, entonces se coloca aquí en esta casilla. En el punto número 5, entonces va a aparecer el total general de los ingresos y ahí se van a sumar tanto los ingresos gravados con este impuesto como los que están exentos. Luego el punto número 6, ahí entonces se va a determinar la base imponible. ¿Qué es la base imponible? La base imponible es el resultado o vamos a decir el ingreso neto al que se le va a aplicar el impuesto sobre la renta a pagar. En este caso nos va a aparecer en la renta neta que está sujeta a este régimen tributario. ¿Cómo se va a conseguir esa renta neta? Él mismo te lo explica, que es el resultado de aplicar
el 60% sobre la casilla número 8, es decir, el total de ingresos sujetos a este impuesto, no los exentos, no incluye los ingresos exentos, sino solo los ingresos que están sujetos a este régimen. En este caso se le aplicará al 60%. Luego, entonces, aquí existe lo que es la exención contributiva disponible. Este monto aparece automáticamente en este instructivo de la DGII, pero ya luego le voy a mostrar otro más actualizado para que vean cuál es la exención contributiva disponible a la fecha de grabarse este video. Antes de determinar la base imponible, también se puede deducir los gastos educativos que se haya incurrido durante ese ejercicio fiscal, pero hay una aclaración, y es que esos gastos educativos no pueden exceder el 10% de la casilla 16 menos la exención contributiva. Es decir, que esto aquí, suponiendo que aquí tengamos un valor menos esto, debe estar por debajo de los gastos educativos. Perdón, los gastos educativos no pueden exceder el 10% de ese total. Luego entonces tampoco puede exceder el 25% de la exención contributiva. Llegamos a la parte de la liquidación del impuesto para las personas acogidas al régimen simplificado de tributación. Aquí te da, y algo muy importante de hacer esta declaración es que te va indicando paso a paso cómo hacerlo, cómo se consigue esto, y es lo que vemos aquí. Por ejemplo, te dice que este impuesto para pagar en el régimen simplificado de tributación es el resultado de aplicar tasa sobre la casilla 19. La casilla 19 fue la que vimos anteriormente, donde finalmente apareció la base imponible, es decir, la renta neta a la que se le iba a aplicar ese impuesto. Ahora, ¿qué tasa le corresponderá o le corresponde a esa base imponible? Eso va a depender del valor de la renta neta imponible. Esta es una escala anual con las tasas a aplicar dependiendo de las rentas provisto por la DGII. Como pueden ver, aquí hay una exención contributiva que es de 416.220 pesos. Está exento, pero ya cuando la renta sobrepasa este monto, aunque sea con 0.01 hasta los 624.329, entonces, como vemos aquí, tiene una tasa a la cual se le va a aplicar ese impuesto. Esa es la tasa de ese impuesto, mejor dicho, que sería un 15% del excedente de 416.220.01. Y así sucesivamente, dependiendo, llega a los 20, luego a los 25. Todo va a depender de la renta neta imponible. Bien, entonces seguimos con la liquidación. Entonces, en este caso, que una vez que se tenga la tasa, aparecería el impuesto a pagar, y esto se hace de manera automática. No hay que hacer nada, y de hecho, como pueden ver, todas estas casillas aparecen inactivas, es decir, porque no hay que introducir absolutamente nada, el sistema lo hará automáticamente. Si hubiera un impuesto a pagar sobre alguna ganancia de capital,
aparecería aquí también, que sería aplicar el 25% sobre la casilla 14. Entonces, visto esto, entonces vemos el punto 22. Si algún empleador no le hubiese retenido el impuesto sobre la renta mensual a los empleadores, esto iba a aparecer aquí o va a aparecer aquí en esta casilla. De hecho, como pueden ver, tiene el símbolo de más. Y esto entonces daría como resultado el total de impuesto liquidado en ese periodo. En el punto número 24 aparecen los anticipos pagados. Si eres persona física, no te preocupes por eso. En otro tutorial explicaré qué son esos anticipos. También es bueno ver el punto número 25, donde aparecen las retenciones de impuestos sobre la renta por servicios a terceros no estatales, y también el punto 26, por servicios al Estado. Deben separarse. Es decir, si se ofreció algún servicio a terceros, a personas jurídicas, normalmente te van a retener el 10% de tus honorarios. Te lo van a retener y se lo van a pagar a la DGII como una retención. Y es importante que conserves los documentos de esas retenciones para que al final, cuando hagas tus declaraciones, tengas constancia de que se te hizo dicha declaración. Vas a sumar el total de todas esas retenciones y lo vas a colocar en esta casilla, que de hecho mira que aparece activo, es decir, que puedes agregar datos ahí. Igual si fuera el Estado que tuviese hecho alguna retención, ahí también lo aplicas. Ahí también lo aplicas, y eso ¿qué resultado va a arrojar esto? Bueno, que al final te va a reducir ese impuesto sobre la renta a pagar. En el punto 27 aparece pago a cuenta. Esto normalmente se hace si una persona no va a presentar la declaración a tiempo y ya sabe más o menos el impuesto que va a terminar pagando. Entonces hace ese pago por anticipado para que no le genere intereses por mora, recargos por mora. Y si te fijas, esto aparece inactivo, lo que significa que si hiciste algún pago a cuenta, va a aparecer aquí automático. Y finalmente, entonces la casilla 28 te da la diferencia a pagar. ¿Qué pasa si presentaste la declaración tardía y no hiciste un pago a cuenta? Entonces, inmediatamente te va a aparecer aquí la mora, ya sea por anticipos no pagados, te va a aparecer el interés indemnizatorio por anticipos también no pagados, te va a aparecer la mora en la declaración tardía de esta declaración junto con el interés indemnizatorio. Si deseas más información sobre la mora y sobre el interés, es importante que veas el tutorial anterior a donde te explicaba en qué consiste el régimen simplificado de tributación. En el último punto te explico cuál es la tasa a aplicar por concepto de mora o de interés. Luego te va a aparecer, por decirlo así, el juramento. Por eso se le llama declaración jurada. Entonces te va a aparecer el juramento, donde dice textualmente: declaro bajo la fe de juramento que los datos consignados en la presente declaración son correctos y completos, y que no he omitido ni falseado dato alguno que la misma deba contener, siendo todo su contenido la fiel expresión de la verdad. Entonces, aceptar juramento, entonces lo que tienes es que seleccionar esa casilla
y luego entonces si no lo vas a enviar de una vez le das a guardar. Si tienes algo que corregir, entonces restaurar para volver al anterior. Pero si todo está bien, entonces le vas a dar a la opción enviar. Y listo, ya está tu declaración hecha. Antes de enviar la declaración, el sistema te va a preguntar, ¿estás seguro de que desea enviar su declaración jurada? Si no estás seguro, tal vez porque se te olvidó presentar algo, entonces le das a cancelar. Pero si estás completamente seguro de que todos los datos están correctos, entonces puedes enviar la declaración. Una vez que le des a enviar, te va a aparecer este otro cuadro donde dice información, documento presentado, y te va a dar el número del documento. Luego te va a pedir que imprima tu constancia de presentación, y esto lo puedes guardar vía formato PDF o bien lo puedes imprimir en papel para tus archivos. Le das a aceptar y así termina la declaración de este impuesto. Espero que este tutorial sobre la declaración jurada para personas físicas acogidas al régimen simplificado de tributación te haya sido de mucha utilidad y puedas estar preparado para presentar tu propia declaración jurada sin la ayuda de otra persona. Pero siempre que desees puedes consultar este tutorial, pausarlo para mayor explicación. También puedes visitar mi blog donde tengo un informe detallado sobre en qué consiste este régimen, sus requisitos para acogerse al mismo si aún no lo estás y su importancia. También puedes visitar la página de Impuestos Internos DGII. Abajo te dejo la dirección donde puedes descargar este instructivo y seguir los pasos si deseas. Gracias por ver este video y no te olvides de suscribirte si aún no lo has hecho. También de darle a la campana de notificación para que YouTube te recuerde cada vez que suba videos nuevos. Hasta la próxima. Bye.